Patrón millonario rechaza a la empleada negra, pero años después descubre que ella es la única que puede salvarlo. Antes de empezar la historia, si te gusta nuestro canal, suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Y ahora te invitamos a disfrutar de una historia con un final inesperado. La mansión de Augusto Vasconcelos era un monumento a la riqueza. Con sus amplios salones de mármol y candelabros de cristal, parecía más un palacio que una casa. Para Augusto, un empresario reconocido y heredero de una fortuna construida por generaciones, mantener las apariencias era más importante que cualquier otra cosa. Vivía bajo la regla de ¿qué pensarán de mí? Y trataba a todos a su alrededor como piezas de un juego, descartables cuando ya no eran útiles. Entre las sombras de esa opulencia estaba Rosa, una joven negra de 25 años que trabajaba como empleada en la mansión. Rosa era una mujer decidida, que había enfrentado la pobreza desde niña. Desde muy pequeña entendió que para sobrevivir debía ser fuerte. A pesar de las humillaciones de sus patrones, mantenía un brillo de esperanza en los ojos y una sonrisa resiliente en el rostro. Para ella, trabajar allí era más que un empleo. Era una oportunidad para ahorrar dinero y algún día cambiar su vida. Rosa sabía que su posición en la casa era frágil. Siempre intentaba no dar motivos para críticas, pero en los últimos meses algo inesperado cambió su vida. Una noche, cuando Augusto la llamó a su despacho bajo el pretexto de revisar los gastos domésticos, los límites entre empleada y patrón se rompieron. Esa noche, Rosa, que siempre había sido cautelosa, cedió a la insistencia de Augusto. Al principio creyó que aquello podría significar algo más, que él veía en ella algo más que una simple empleada. Pero la verdad llegó pronto. A la mañana siguiente, Augusto volvió a tratarla con la misma frialdad de siempre, como si nada hubiera pasado. Rosa comprendió que no había lugar para sueños ni sentimientos. Para él, ella seguía siendo solo una empleada. El tiempo pasó y Rosa empezó a notar cambios en su cuerpo. Sentía náuseas matutinas y un cansancio inusual. Cuando finalmente reunió el dinero para ir al médico, recibió la confirmación. Estaba embarazada. Al principio el impacto la paralizó. Sabía que eso cambiaría su vida para siempre, pero también sintió un calor nuevo en el pecho. Ese niño sería su luz, su razón para seguir adelante. Rosa decidió que debía contarle la verdad a Augusto, pero el intuitil miedo la consumía. Sabía cuán frío era, cuánto valoraba su estatus y reputación por encima de todo, pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba, la necesidad de proteger a su hijo. Sabía que si permanecía en silencio, el futuro de su bebé estaría condenado a la misma pobreza que ella había enfrentado. Tal vez, solo tal vez, Augusto asumiría la responsabilidad y le daría a ese niño una oportunidad de tener una vida mejor. Una tarde, Rosa reunió el valor para enfrentarlo. Esperó hasta que él terminara una llamada de negocios en su despacho. Cuando Augusto colgó el teléfono, Rosa entró, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. «Necesito hablar con usted», dijo, intentando mantener la calma. Augusto, sin siquiera levantar la mirada, respondió: «Habla rápido, Rosa. Estoy ocupado. Estoy embarazada», dijo ella, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Augusto levantó la mirada, sorprendido. Hubo un silencio mortal en la sala antes de que él preguntara con desdén en la voz: «¿Y por qué me dices eso?» Rosa respiró hondo. No era momento para dudar. Sabía que su dignidad estaba en juego. «Porque el hijo que estoy esperando es suyo». Augusto se detuvo, entrecerrando los ojos con incredulidad. Luego soltó una risa corta y amarga. «¿Mío? ¿Estás loca, Rosa? No sé qué intentas hacer, pero si crees que voy a caer en esta historia barata, estás muy equivocada». Rosa sintió cómo su pecho se encogía. Sabía que sería difícil, pero las crueles palabras de Augusto la hirieron como cuchillas. «No he venido a pedirle nada, señor Augusto. Solo pensé que debía saberlo, porque esto no es solo sobre mí, es sobre su hijo». Augusto se levantó de la silla con la mirada fría como el hielo. Caminó por la sala, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar, pero su expresión se endureció. «Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas y salir de mi casa. No quiero volver a saber de ti ni de ese niño». Rosa se quedó allí, paralizada. Quería gritar, suplicar, pero sabía que era inútil. Sin decir más, salió del despacho. Horas después, con una pequeña maleta en la mano y lágrimas en los ojos, Rosa salió por la puerta principal de la mansión. La lluvia caía ligera, como si reflejara la tristeza que dominaba su corazón. Desde la acera, miró la mansión una última vez y se prometió a sí misma: «Voy a criar a este hijo sola, y será todo lo que este hombre nunca fue, justo, honesto y humano». Mientras caminaba por las calles
noches oscuras y mojadas, una pregunta ardía en su mente. ¿Cómo podría salir adelante en un mundo tan cruel cuando incluso el padre de su hijo la había abandonado? La lluvia parecía no tener fin aquella noche en que Rosa dejó la mansión. Cada paso era más pesado que el anterior, no solo por el peso de la maleta que llevaba, sino también por el peso del mundo que parecía aplastarla. Con poco dinero en el bolsillo y sin familia a quien acudir, Rosa encontró refugio en un pequeño cuarto alquilado en el fondo de una casa en la periferia. Era un espacio estrecho y oscuro, pero era todo lo que podía pagar en ese momento. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Rosa empezó a trabajar como empleada doméstica en diferentes casas, aceptando cualquier trabajo que pudiera asegurar comida en la mesa. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero nunca dejó que la desesperación la venciera. La única fuerza que la mantenía de pie era la mano que colocaba frecuentemente sobre su vientre en crecimiento. Voy a cuidarte, hijo mío. Nada nos detendrá. Mientras tanto, Augusto seguía con su vida de lujos. La noticia del embarazo de Rosa fue rápidamente enterrada, sin llegar jamás a los círculos sociales en los que él se movía. Justificaba su decisión diciendo que había hecho lo necesario para proteger su reputación. No puedo permitir que una historia así arruine mi nombre, se repetía a sí mismo cada vez que la sombra de aquella conversación lo inquietaba. Con el paso de los meses, Rosa enfrentó las dificultades con valentía. El trabajo pesado, la falta de recursos y el constante prejuicio eran desafíos diarios, pero ella jamás se quejaba. Cuando nació Mateus, fue como si una luz se encendiera en su vida. Era un niño sano, con ojos grandes y curiosos, y Rosa se enamoró de él al instante. Al tenerlo en brazos por primera vez, hizo una promesa silenciosa. Tendrás todo lo que yo nunca tuve. Te daré una vida digna, cueste lo que cueste. Los años pasaron y Rosa trabajó incansablemente para darle a Mateus una vida mejor. Se aseguraba de que tuviera acceso a una buena educación, aunque eso significara sacrificar sus propios confortes. Mateus creció con la firmeza y los valores que su madre le inculcó. Era un chico brillante, siempre traía las mejores notas a casa y a pesar de su juventud entendía el sacrificio que su madre hacía por él. Una noche, mientras estudiaba bajo la tenue luz de una lámpara, Mateus miró a Rosa y le preguntó: «Mamá, ¿por qué no tengo un padre como los demás niños?» Rosa dudó. Su corazón se encogió ante la pregunta que sabía que algún día llegaría, pero mirando los ojos curiosos de Mateus, entendió que merecía saber la verdad. «Tu padre es un hombre muy rico, pero también muy orgulloso. No quiso hacerse cargo de ti. ¿Nos abandonó?», preguntó Mateus con una mezcla de tristeza y enojo en su voz. Rosa acarició su rostro, tratando de aliviar su dolor. «Él decidió no formar parte de nuestra vida, pero eso no importa, hijo mío. Somos fuertes. No necesitas a nadie más que a ti mismo para salir adelante». Esas palabras quedaron grabadas en Mateus y las usó como combustible. Sabía que su madre era la mujer más valiente que conocía y prometió que un día le devolvería todo el sacrificio que había hecho por él. Mientras Rosa y Mateus luchaban por construir una vida mejor, Augusto enfrentaba sus propios problemas. A pesar de su aparente fortuna y éxito, sus negocios comenzaron a mostrar signos de desgaste. Surgieron demandas por fraudes en contratos y la prensa empezó a exponer los secretos que él intentaba desesperadamente ocultar. Los amigos ricos que siempre lo habían alabado comenzaron a alejarse. Un día, Augusto recibió un diagnóstico devastador. Padecía una rara condición cardíaca que requeriría tratamiento especializado. El millonario, que siempre había presumido de ser fuerte e independiente, ahora dependía de otros para sobrevivir. Incluso con todo su dinero, no podía encontrar un médico dispuesto a aceptar su caso. Al otro lado de la ciudad, Mateus, ahora un joven médico especializado en cardiología, se estaba convirtiendo en uno de los más respetados del país. Durante años trabajó incansablemente, inspirado por la fortaleza de su madre. Cuando recibió una oferta para trabajar en un prestigioso hospital privado, vio su oportunidad de empezar a transformar la vida de Rosa. El destino, sin embargo, tenía planes inesperados. Un día, Mateus fue llamado para evaluar a un nuevo paciente. Al entrar en la sala y ver a Augusto sentado en la camilla, con la mirada abatida, no podía creerlo. Reconoció a ese hombre por las pocas fotos antiguas que su madre guardaba en secreto. Augusto, por su parte, miró al joven médico frente a él y sintió algo extraño. Había una semejanza que no podía ignorar. Antes de que pudiera decir algo, Mateus rompió el silencio. «Mi nombre es Mateus.
Tal vez tengamos algo que resolver antes de hablar sobre su tratamiento. ¿No es así, señor Augusto Vasconcelos? La sangre de Nindo Augusto se heló. ¿Sería posible? Ese joven brillante, que ahora era su única esperanza de sobrevivir, podría ser el hijo que él había rechazado. ¿Qué hará Mateus ahora? ¿Elegirá vengarse del hombre que destruyó a su madre o decidirá ayudarlo? El silencio en la sala era casi palpable. Augusto, quien siempre había sido un hombre seguro e imponente, se sintió vulnerable por primera vez en años. Miraba a Mateus, el joven médico, frente a él, y veía algo más que un profesional renombrado. Había en él un reflejo distante de sí mismo, algo que no podía negar. Por otro lado, Mateus libraba una batalla interna. Durante toda su vida había imaginado este momento: enfrentar al hombre que abandonó a su madre y que eligió el orgullo en lugar del amor. Sabía que Augusto estaba débil, dependiendo de su ayuda. El poder estaba en sus manos, pero en lugar de satisfacción, sentía un peso abrumador en el pecho. «¿Tú eres mi hijo?», preguntó Augusto, su voz casi un susurro, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Mateus respiró hondo antes de responder. «Sí, pero tú nunca me consideraste como tal. Me abandonaste antes incluso de conocerme y dejaste a mi madre para enfrentar el mundo sola». Augusto bajó la mirada, la culpa marcada en su rostro. Por primera vez parecía no tener una respuesta lista. El hombre que siempre había controlado todo a su alrededor ahora estaba a merced de alguien a quien había rechazado. «Cometí errores», admitió con la voz quebrada. «Errores que me persiguen hasta hoy. No sé qué decir para justificar lo que hice». Mateus lo interrumpió con un tono firme. «No existe justificación. Lo que hiciste no tiene perdón. Mi madre sufrió como no puedes imaginar. Trabajó hasta el cansancio para darme una vida digna, mientras tú vivías en el lujo, fingiendo que nada había pasado». Augusto intentó defenderse, pero Mateus continuó. «Y ahora estás aquí, necesitando mi ayuda. Es irónico, ¿verdad? El hombre que me rechazó ahora depende de mí para vivir». La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Augusto, por primera vez, parecía pequeño, mientras Mateus, con su postura firme, tomaba el control de la situación. Pero dentro de Mateus, el conflicto era inmenso. Tenía el poder de negarle la ayuda, de vengarse por todo el dolor que su madre había soportado. Sin embargo, también sentía el peso de los valores que Rosa le había inculcado: compasión, justicia y sobre todo humanidad. «Mi madre me enseñó algo que tú nunca entendiste, Augusto. Me enseñó a ser más grande que el odio, más grande que la venganza. Pero eso no significa que voy a perdonarte. Ayudarte es un acto mío, no por ti, sino por la fuerza que ella me dio». Augusto parecía conmovido, pero Mateus no dejó espacio para sentimentalismos. Se levantó y declaró fríamente: «Te trataré, no porque lo merezcas, sino porque soy médico y juré salvar vidas. Pero no esperes que esto repare lo que destruiste». En los días siguientes, Mateus comenzó a coordinar el tratamiento de Augusto. Durante el proceso, Rosa fue informada del reencuentro. Cuando Mateus le contó sobre el estado debilitado de Augusto, Rosa guardó silencio por un momento, pero sus ojos se llenaron de algo que Mateus reconoció: empatía. «Mamá, ¿cómo puedes tener compasión por él después de todo?», preguntó Mateus sin comprender. Rosa respondió con la sabiduría que siempre la caracterizaba: «Porque el odio pesa mucho, hijo mío. No quiero cargar con eso. Ya hiciste más por él de lo que jamás mereció. Solo espero que aprenda algo de esto». Días después, Rosa decidió visitar a Augusto en el hospital. Cuando entró en la habitación, encontró a un hombre envejecido, con una mirada abatida y llena de arrepentimiento. Al verla, los ojos de Augusto se llenaron de lágrimas. «Rosa, no tengo palabras para pedir perdón. Lo que te hice a ti y a nuestro hijo es imperdonable». Rosa, con la serenidad que siempre la acompañaba, respondió: «Tienes razón, lo que hiciste no tiene perdón. Pero el perdón no es para ti, Augusto, es para mí. No quiero que el peso de tu error me consuma. Solo espero que encuentres una manera de cambiar antes de que sea demasiado tarde. ¿Tendrá Augusto tiempo para redimirse o hay heridas que nunca podrán sanar?». Augusto permaneció en silencio por un largo momento después de que Rosa dejó la habitación. Sus palabras resonaban en su mente: «El perdón no es para ti, es para mí». Nunca había pensado en el perdón de esa manera. En ese instante, algo cambió dentro de él. Por primera vez, Augusto comenzó a ver el vacío de su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. El hombre que siempre había antepuesto su reputación ahora enfrentaba su propia insignificancia. Mientras tanto, Mateus continuaba coordinando el tratamiento de Augusto, manteniendo una relación estrictamente profesional. A pesar de su resentimiento, sentía que su madre, con su inquebrantable
inagotable bondad había sembrado una semilla en su corazón. Rosa siempre creyó que las personas podían cambiar, pero Mateus no estaba seguro de que Augusto fuera capaz de hacerlo. Un día, durante una consulta, Augusto rompió el silencio que había entre él y Mateus. Nunca lo dije antes, pero me arrepiento profundamente de lo que hice. No solo contigo, sino también con tu madre. El orgullo me cegó y ahora estoy pagando el precio por ello. Mateus no respondió de inmediato. Miró a su padre con una mezcla de rabia y compasión. El arrepentimiento no cambia el pasado. Mi madre sufrió sola para que yo pudiera tener una vida digna. Pero si realmente estás arrepentido, demuestra que puedes ser un hombre mejor. Augusto sintió el peso de las palabras de Mateus. Por primera vez vio el impacto de sus acciones no solo en su propia vida, sino también en la vida de aquellos a quienes había herido. El deseo de recuperar al menos una parte del respeto de su hijo y de la mujer que abandonó comenzó a crecer dentro de él. En los meses siguientes, Augusto empezó a mostrar señales de transformación. Colaboraba con Mateus en el hospital, cumplía rigurosamente los tratamientos y aceptaba sus limitaciones con humildad. Además, comenzó a usar su fortuna para apoyar instituciones que ayudaban a madres solteras y niños en situación vulnerable, un gesto inspirado por los sacrificios de Rosa. Rosa, por su parte, observaba desde la distancia los cambios en Augusto. Aunque aún guardaba rencor, sabía que Mateus necesitaba ver a su padre desde una nueva perspectiva. Una tarde, decidió visitar a Augusto nuevamente. Esta vez, él estaba sentado en una silla de ruedas, pero su expresión era distinta. Parecía más sereno, como si hubiera encontrado algo de paz. Rosa, comenzó él con la voz baja, no tengo derecho a pedir esto, pero quiero agradecerte por haber criado a Mateus como lo hiciste. Él es un reflejo de todo lo que tú eres, fuerte, justo y bondadoso. Nunca los merecí, pero estoy intentando ser alguien mejor, aunque sea solo para honrar lo que perdí. Rosa lo miró con calma y respondió, el verdadero cambio se ve en las acciones, Augusto. Si estás intentando, es un primer paso, pero el tiempo dirá quién eliges ser realmente. Mateus, que observaba a distancia, permaneció en silencio. No sabía si creía en el cambio de su padre, pero algo dentro de él le decía que su madre tenía razón al darle una oportunidad, aunque fuera pequeña, al arrepentimiento de Augusto. Pasaron los meses y la salud de Augusto comenzó a mejorar lentamente. La relación entre él, Rosa y Mateus seguía siendo tensa, pero había progresos. Finalmente, Augusto reconoció oficialmente a Mateus como su hijo, un gesto simbólico pero significativo. Más importante aún, Augusto dedicó su tiempo y recursos a proyectos sociales en un intento de redimir los errores de su vida. En la última consulta, Augusto miró a Mateus y dijo, sé que nunca seré el padre que mereces, pero quiero que sepas que me has enseñado más sobre humanidad que todos los años de riqueza que he vivido. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía. ¿Será capaz Mateus de ver a Augusto como algo más que un hombre arrepentido? ¿Podría el perdón completo abrir el camino hacia la sanación de ambos? El sol brillaba suavemente a través de la ventana de la habitación de Augusto en el hospital, cuando Mateus entró para la última consulta antes del alta. Había algo diferente en el ambiente, una serenidad que Augusto nunca había tenido antes. Estaba sentado en un sillón, más delgado y frágil que en sus tiempos de gloria, pero sus ojos reflejaban algo nuevo, humildad. ¿Estoy listo para irme a casa, doctor?, preguntó Augusto con una leve sonrisa que parecía genuina. Mateus respondió con firmeza, pero sin la frialdad de antes. Sí, está listo. Pero no es solo el hospital lo que debe dejar atrás, sino también al hombre que solía ser. Augusto asintió. Sabía que el peso de su pasado no se borraría, pero estaba decidido a construir algo diferente. Los meses de tratamiento lo habían obligado a enfrentarse a quien había sido y sobre todo a quien no quería volver a ser. Rosa se encontró con Augusto y Mateus en la salida del hospital. Los observó desde lejos, notando el cambio sutil en la relación entre padre e hijo. Todavía había una distancia emocional entre ellos, pero también había respeto, algo que Augusto nunca había dado a nadie más que a sí mismo. Los dos necesitan un buen almuerzo, dijo Rosa, intentando aliviar el momento. Su voz, como siempre, era tranquila y acogedora. Mateus
sonrió. Augusto, por su parte, simplemente bajó la cabeza, como si aún no se sintiera digno de esa ligereza. En los meses que siguieron, Augusto comenzó a reconstruir su vida de manera silenciosa pero significativa. Vendió gran parte de sus bienes e invirtió el dinero en proyectos sociales que Rosa y Mateus le ayudaron a elegir: escuelas en comunidades desfavorecidas, becas para jóvenes médicos y centros de apoyo para madres solteras. Por primera vez, su fortuna se utilizaba para algo más que su propia vanidad. Mateus continuó su exitosa carrera como cardiólogo, pero su relación con Augusto seguía siendo cautelosa. A pesar del evidente arrepentimiento, Mateus sabía que solo el tiempo podría sanar heridas tan profundas. Sin embargo, comenzó a permitir pequeños gestos de acercamiento. Cuando Augusto le pidió asistir a una de sus conferencias en un congreso médico, Mateus aceptó. Al final, al ver a su padre orgulloso en la audiencia, sintió algo diferente. Tal vez no era perdón completo, pero sí un comienzo. Rosa, por su parte, se convirtió en una fuerza transformadora. Usando parte de los recursos de Augusto y su propia experiencia de vida, fundó el Instituto Rosa Vasconcelos, dedicado a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. El instituto rápidamente se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia, impactando la vida de miles de personas. Un día, Augusto pidió visitar el instituto. Al llegar, Rosa lo recibió y lo guió por los pasillos, mostrándole el impacto que la iniciativa estaba teniendo. Nunca habría imaginado que algo tan bello pudiera surgir de un pasado tan difícil, dijo Augusto con sinceridad. Rosa sonrió, no con arrogancia, sino con la certeza de que, incluso en la adversidad, el bien puede florecer. El tiempo pasó y Augusto se convirtió en una figura presente, aunque discreta, en la vida de Mateus y Rosa. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero eligió dedicar sus últimos años a lo que realmente importaba: servir a los demás y ser la mejor versión de sí mismo. En el cumpleaños número 30 de Mateus, Augusto hizo algo que sorprendió a todos. Durante la cena de celebración, se levantó y, con la voz temblorosa, hizo un brindis. Por Rosa, que es la mujer más fuerte y generosa que conozco, y por Mateus, que se convirtió en el hombre que yo nunca fui, pero siempre quise ser. No sé si algún día ustedes podrán perdonarme completamente, pero quiero que sepan que me han salvado de maneras que nunca podré expresar. Gracias por ser mi redención. Sus palabras emocionaron a todos, y por primera vez Mateus levantó su copa y respondió: por el futuro, padre, construyamos algo mejor. La historia termina con la promesa de un nuevo comienzo. Augusto nunca será un héroe perfecto, pero eligió cambiar. Mateus, a pesar del dolor, eligió abrir espacio para el perdón. Y Rosa, como siempre, fue el pilar que sostuvo todo, demostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la fortaleza pueden dejar un impacto duradero. ¿Serán capaces las decisiones que tomamos hoy de transformar verdaderamente nuestro futuro y el de quienes tocamos? Si esta historia te conmovió, si estos eventos y reflexiones aportaron algo nuevo a tu camino, no olvides compartir este video. Dale me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a llevar estas historias y pensamientos a aún más personas.